Buenas tardes. En esta clase vamos a ver la última metodología que existe para poder resolver problemas de electrostática, que va a ser el método de Laplace, y en particular vamos a trabajar un poco más específicamente sobre una versión de este que es el método de imágenes. Durante la clase pasada lo que estuvimos haciendo fue discutir las propiedades de los medios conductores. Y si las tuviéramos que enumerar, estas serían que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor es igual a 0. Todo el excedente de carga que pueda vivir en un conductor va a estar en la superficie, va a estar ubicado sobre su superficie. No va a haber excedente de carga en el interior de un conductor. Vimos que la superficie de los conductores eran superficies equipotenciales, o sea que el potencial eléctrico en cualquier punto de la superficie va a ser exactamente el mismo. No importa que esta superficie sea lisa, que tenga puntas o que tenga zonas de distinta curvatura como la que se está viendo en la figura. Otra propiedad era que las líneas de campo eléctrico eran perpendiculares a la superficie. Y nosotros estuvimos, a través de la ley de Gauss y a través del hecho de que el campo eléctrico era conservativo, estuvimos explorando e intentando mostrar todas estas propiedades o justificarlas. Y agregamos una más, que era la del efecto punta, que lo que me decía era que, tal como estoy viendo en esa placa, si yo tuviera un conductor en donde hubiera algo que se asimilara más a una punta, o donde el radio de curvatura fuera menor, la densidad de carga en esos puntos de radios de curvatura menor iba a ser más alta. Entonces vamos a cerrar con un par de detalles más el planteo de estas propiedades de los conductores antes de seguir adelante. Y lo primero que quiero marcar es el hecho de que si yo tuviera un conductor con una forma similar a la que se está planteando allí, en cualquier punto yo podría, de la superficie de ese conductor, si yo me paro muy localmente, lo que voy a estar viendo es una superficie plana. Entonces, si yo considero que esta es la superficie del conductor, y sobre la superficie del conductor en ese punto hay un cierto sigma, hay una densidad superficial sigma, que recuerden que esta densidad va a variar punto a punto, depende de la curvatura. Pero ahora viniera y planteara una superficie gaussiana que tuviera la forma de una lata de atún, y marco así la intersección entre la lata y la superficie, teniendo en cuenta que esta tapa va a tener una cierta normal exterior n, y sabiendo que el campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie, entonces si yo planteo la ley de Gauss a lo largo de esta superficie S0 de manera integral, entonces puedo darme cuenta que, como conozco que en el interior del conductor no va a haber campo eléctrico, y si yo hago esta lata de atún tan finita como pudiera, entonces el flujo que me va a interesar va a ser solamente el flujo que pudiera haber por las tapas superior e inferior, pero al no haber campo eléctrico aquí en el interior del material, no va a haber flujo por la tapa que está ubicada abajo. O sea que el único flujo de campo eléctrico va a ser el dado por la superficie superior. Y eso, si esta superficie es S, entonces, como estoy asumiendo que el valor del campo eléctrico es el mismo en todos los puntos de esta superficie, me va a quedar simplemente E por S. Y si yo puedo decir que en todos los puntos de esta lata o de esta superficie que está sombreada en verde, la densidad superficial de carga vale sigma y va a ser una constante, la carga encerrada también la puedo escribir como sigma por S dividido epsilon 0. Y esto lo que me dice entonces
es que cuando yo esté sobre la superficie de un conductor, el campo eléctrico va a valer sigma sobre epsilon 0 en la dirección perpendicular a la superficie. Entonces fíjense que esto implica no que tenga que estar recuperando el resultado de un plano infinito de alguna forma, entonces estoy pensando que el campo eléctrico va a ser una constante, sino que lo que estoy pensando es que estoy descubriendo o viendo una propiedad de tipo local en el conductor. Si yo tengo este conductor que tiene diferentes radios de curvatura y de golpe paso a pararme en este punto o en este punto, el sigma en este punto A y en este punto B no van a ser los mismos. El sigma en este punto va a ser sigma A, el sigma en este punto va a ser sigma B, pero lo que yo sé, o lo que estoy diciendo, es que si planteara una pequeña superficie gaussiana acá y planteara una pequeña superficie gaussiana acá, lo que encontraría sería que el campo eléctrico, que en este punto va a ser EA y va a estar apuntando para ese lado, este campo eléctrico EA va a ser sigma A sobre epsilon 0 a lo largo de esta dirección vectorial. Déjenme que hasta ahí me quede únicamente con la magnitud, no esté dando la dirección del vector, pero saben que la dirección vectorial sería esa. Mientras que si yo estuviera en el punto B, lo que estoy diciendo es que el campo eléctrico estaría apuntando en esta dirección y que la magnitud de EB sería sigma B sobre epsilon 0. O sea, de alguna forma yo puedo vincular la densidad superficial de carga con la intensidad del campo eléctrico que va a haber en la superficie del conductor. Y eso es particularmente relevante para nosotros porque lo que podemos hacer a partir de esto es fijarnos qué sucede cuando en vez de estar pensando que estamos trabajando con conductores rodeados de vacío, pensemos que vamos a estar trabajando con un conductor que puede estar en aire. Y el aire tiene la particularidad que no es vacío, está compuesto por átomos y moléculas y no soporta que uno le presente un campo eléctrico de más de 30.000 volts por centímetro. Esta cifra de 30.000, de 10.000 a 30.000 tiene que ver con el hecho de que el aire esté seco, del porcentaje de humedad que contenga, pero generalmente la cifra que ustedes van a encontrar en la literatura es entre 10.000 a 30.000, en el caso de aire seco, volt por centímetro. Y eso es lo que llamamos nosotros, después vamos a ver el concepto de dieléctrico, pero lo llamamos ruptura dieléctrica, y esto es que el aire realmente no soporta más como aislante y se ioniza. O sea que lo volvemos de alguna manera un medio conductor. Entonces, si uno se fija en un conductor esférico, lo que nosotros vimos para un conductor esférico es que si mirábamos el potencial sobre la superficie, después de haber calculado el campo eléctrico por Gauss, que sabíamos que valía 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre el radio A al cuadrado, si calculábamos el potencial, nos iba a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre A, siendo A el radio que tenía ese conductor. Entonces, es bastante directo que uno se dé cuenta que en el caso de la superficie de un conductor, lo que uno tiene al comparar las expresiones de E y de B es que B, el valor del potencial en la superficie del conductor esférico, sea A por el valor del campo eléctrico que haya en su superficie. Y eso quiere decir que si hay un campo eléctrico máximo que yo puedo tener en un conductor esférico que esté ubicado en aire, entonces va a haber también un máximo
de potencial o un máximo voltaje que yo voy a poder tener sobre ese conductor. Y que cuanto más grande sea el radio de ese conductor, mayor es el voltaje que voy a poder tener. Entonces, si bien esto lo vamos a explorar a un nivel de laboratorio, lo que quería ya mostrarles y que vieran entonces, es el hecho de que se utilizaron este tipo de dispositivos para construir aceleradores de carga. Alrededor de los años 1930, había un interés muy fuerte. Piensen que los modelos atómicos y la cuántica estaban haciendo. Hacía muy poquitos años que se había estado trabajando en 1926, 1927 con los principios de la cuántica. Entonces había muchísimo interés por poder meterse a nivel del núcleo. Y los primeros experimentos que querían intentar llegar a reacciones de tipo nuclear se hicieron intentando bombardear partículas a mucha velocidad, y para poder acelerarlas se necesitan diferencias de potencial. Entonces, miren el tamaño de las personas que están allí debajo. Estos eran hangares probablemente para dirigibles por los tamaños que hubieran sobrevivido. Y entonces sobre los años 30 tenemos este tipo de aceleradores que se llaman aceleradores de Van der Graaf, que pueden encontrar una descripción en Serway, pero que también nosotros los vamos a estar explicando a nivel de laboratorio. Lo más importante entonces, lo que quiero rescatar de este punto, es lo que estuvimos discutiendo hasta acá acerca de cómo el campo eléctrico en la superficie de un conductor depende de la densidad superficial de carga, y el hecho de que el potencial máximo en el conductor esférico crece linealmente con el radio que tenga ese conductor. Después exploraremos nosotros más en detalle a nivel de laboratorio estos conceptos. Y entonces sí, nos introducimos en lo que es el foco de la clase de hoy, que es la última metodología que vamos a tener para resolver problemas electrostáticos. Y la idea es ver qué es lo que sucede cuando en realidad uno tiene el planteo del problema, pero no exactamente de la misma manera en la cual nosotros lo hemos encontrado hasta ahora. Lo que nos ha sucedido hasta este punto, tanto en la guía 1 como en lo que hemos visto de la guía 2, es que nos especificaban de antemano cuál era la distribución de carga. Entonces, en principio, si yo hablaba de distribuciones localizadas, entonces de manera que la expresión del potencial que está viendo en esa placa sea viable, o pudiera venir a calculando el campo eléctrico a través de la integral que proviene de Coulomb, entonces yo podría ir por ese camino. Es un camino viable. Puede que no sea el más inteligente, puede que me haya encontrado con alguna simetría y que en realidad me convenga ir por medio de la ley de Gauss. Pero hoy queremos encontrarnos con un problema distinto. Y el problema es aquel en el cual no nos están especificando de antemano cuánto vale la distribución de carga. Eso quiere decir que nos están dando un problema en el cual nadie nos dice cuánto vale lambda, o cuánto vale sigma, o cuánto vale rho. Y entonces uno dice, pero ¿y qué tipo de problema voy a plantearme si yo no conozco esa distribución? Bueno, el problema que vamos a tener es justamente un problema en el cual estén involucrados conductores que estén a cierto valor de potencial. Cuando un conductor con una forma genérica está sumergido con ciertos valores de potencial, yo no domino nada acerca de las distribuciones de carga. ¿Las podría obtener? Sí, pero lo que tengo que hacer es primero resolver el campo eléctrico, y como vimos recién, una vez que domino el campo eléctrico, sé cuánto vale el sigma. Entonces ese es un poco el camino que vamos a recorrer, y todo esto parte de pensar en la ley de Gauss de manera diferencial, que es lo que estamos viendo en esa placa. Si yo tengo la ley de Gauss de manera diferencial, y a su vez sé que el campo lo puedo obtener como menos el gradiente de una función potencial, yo puedo reemplazar, o juntar esas dos, o reemplazar el campo eléctrico como menos el gradiente dentro de la ley de Gauss,
Y lo que voy a obtener es la divergencia del gradiente de B, lo cual nosotros lo llamábamos operador laplaciano. Y entonces lo que obtengo es la denominada ecuación de Poisson. Y la ecuación de Poisson lo que me dice es que si yo tengo el laplaciano del potencial, lo cual va a ser una función, si quieren, en términos de x y z, esto va a ser una función de x, de y y de z, y esto va a ser un menos ρ, que también va a ser una función del punto donde yo esté evaluando. Obviamente que de acuerdo al tipo de problema que tenga, quizás no me convenga plantearlo en cartesianas, me convenga plantearlo en otro tipo de coordenadas, pero lo que quiero hacer bien claro es que esta densidad no es un valor constante, sino que es una densidad que tiene una dependencia funcional. Entonces uno mira esta ecuación y automáticamente se da cuenta hacia dónde va caminando. Y para verlo, lo que tengo que hacer es pensar qué estructura tiene ese laplaciano cuando yo lo pueda mirar en diferentes sistemas coordenados. Entonces, si yo estuviera trabajando en coordenadas cartesianas, el laplaciano es simplemente la suma de las derivadas parciales segundas, de segundo orden, y en función de que yo me mueva a coordenadas esféricas o a coordenadas cilíndricas, aparecen otro tipo de términos también acompañando, y no son exclusivamente derivadas segundas. Pero ya sé para dónde rumbea esto, porque lo que me va a quedar es un conjunto de ecuaciones diferenciales, o una ecuación diferencial grande, que es a derivadas parciales y que es no homogénea. Y esto implica que de mínima yo lo que voy a tener que estar pensando es en poder atacar este tipo de problemas, si tengo suerte, y si los problemas son separables, mediante el método de separación de variables. En el caso nuestro, lo que estamos pretendiendo en Física 2 es que uno vea la esencia del método, por lo cual nosotros no vamos a estar trabajando realmente en ecuaciones diferenciales a derivadas parciales y resolviendo por el método de separación de variables, y lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser trabajar con ecuaciones diferenciales pero de tipo unidimensional, o problemas que sean de tipo unidimensional, de manera que nos reduzcan la complejidad matemática sin perder de foco cuáles son las ventajas o la esencia física del método. Sin embargo, si yo miro esa expresión en el recuadro amarillo, me doy cuenta que sería muy difícil que yo pudiera siquiera plantear separación de variables, porque estoy trabajando con ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, pero no homogéneas. Y la no homogeneidad está dado justamente por la densidad de carga. Entonces, lo que hacemos ahora es cambiar la óptica con la que miramos este problema y vamos a ver realmente cuál es el foco de nuestro interés. Yo voy a pensar que lo que voy a tener es un conjunto de conductores. Voy a tener acá un conductor C1, voy a tener acá un conductor C2, voy a tener acá un conductor C3 y voy a tener acá un conductor C4. Fíjense que ni siquiera tuve la precaución de estar tomando todas formas suaves o agradables. Son conductores, y lo que sé es que estos conductores van a estar a diferentes valores de potencial. Este conductor va a ser equipotencial y va a estar a un potencial V1. Este conductor va a estar a un potencial V2. Este conductor va a estar a un potencial V3, al V3 este conductor, y V4 este conductor. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría yo si lo que estoy haciendo es plantear la ecuación de Poisson? ¿Qué necesitaría para plantear la ecuación de Poisson? Obviamente acá en el medio estoy asumiendo que no hay nada. En principio estoy asumiendo vacío.
Bueno, yo debería conocer la densidad superficial de carga, la volumétrica, para todos los puntos del espacio. Bueno, pero es que justamente yo esa información no la estoy teniendo en este momento. O sea, para poder hacer el planteo de la ecuación de Poisson, yo lo que necesitaría sería conocer cuánto vale el ρ punto a punto en todo el espacio. En estos puntos es fácil porque el ρ vale 0 mientras esté en el vacío. Pero cuando llegue acá, necesito saber cuánto vale la densidad volumétrica de carga. Y eso va a depender fuertemente, o sea, en realidad lo que voy a tener son densidades superficiales, pero las voy a tener que convertir a volumétricas, y realmente es una cosa que no domino, no lo conozco. Yo el único dato que tengo es cuál es el valor de potencial. Esto es un conductor, lo puse a B1, y yo sé que como es un conductor tiene que ser equipotencial. Todos los puntos tienen el mismo potencial. Todos los puntos de este conductor tienen un potencial que vale B1. Todos los puntos de este conductor valen B2. A todos los puntos de este conductor están un potencial B3 y de estos B4. Entonces, la pregunta es, ¿dónde me interesa calcular el potencial? Porque si yo ya sé que en los puntos del conductor, acá el potencial vale B1, acá B2, acá B3 y acá B4, en realidad lo que yo quiero es poder saber cuánto vale el potencial, o cómo cambia el potencial, o la forma funcional, en todos los puntos que rodean a los conductores. Pero yo la información de cuánto vale el potencial en este conductor ya la tengo. Entonces me interesa conocer el valor del potencial eléctrico en regiones del espacio en el cual ρ vale 0. Y si yo pienso en eso, entonces lo que me interesa es calcular en realidad esa información. Pero me falta algo. No es lo mismo exactamente estar planteando esto que estar planteando esto. Acá yo tengo bien la descripción, si pudiera hacerlo, de los 4 conductores. Acá no hay ninguna información del conductor. No, pero lo que puedo hacer es plantear Laplace, que es esta reducción, pensar que lo que quiero hacer es mirar los puntos donde ρ valga 0 y anulo esa parte, pero la ecuación de Laplace más condiciones de borde. ¿Qué significa estas condiciones de borde? Significa que yo quiero que a la solución general que resuelva el laplaciano de B en toda esta región, yo pueda atar esa solución general y particularizarla pidiendo que cuando esté en los puntos de este conductor el potencial valga B1, que cuando esté en los puntos de este conductor el potencial valga B2, que acá valga B3 y que acá valga B4. Eso quiere decir que yo partí de una solución general, pero al aplicarle las condiciones de borde le pedí que sea la solución del problema específico que yo tengo. Y eso es algo que no me debe sorprender, porque en realidad no en un problema de condiciones de borde, pero sí en un problema de condiciones iniciales. Nosotros ya caminamos esto en Física 1. Nosotros planteábamos el oscilador armónico, planteábamos por ejemplo un péndulo, y sabíamos que la solución en pequeño ángulo de ese péndulo era tanto el seno de omega t como el coseno de omega t. Pero ¿de qué dependía que nosotros utilizáramos una u otra o una mezcla de las dos soluciones? Cuando yo estaba trabajando con el seno de omega t, era un movimiento oscilatorio que lo iba a iniciar, o un péndulo, que partía del origen y yo lo que le daba era velocidad inicial para que se empezara a desplazar. Si en cambio utilizaba el coseno de omega t, era un cuerpo al cual yo lo había desplazado, un péndulo que lo había desplazado, y lo soltaba con velocidad 0, y entonces empezaba a moverse. Y en cambio una mezcla de senos y cosenos lo que hacían era un desplazamiento inicial con velocidad inicial. O sea que la solución general no me estaba resolviendo el problema, era la suma de seno y coseno. Pero hasta que yo no definía cuánto valía la constante A que multiplicaba el seno y la constante B que multiplicaba el coseno, yo no tenía la solución de mi problema. Acá pasa exactamente lo mismo, pero en vez de ser un problema de condiciones iniciales, es un problema de condiciones de borde. Yo puedo resolver el laplaciano de B igual a 0.
Hasta que yo no le diga a mi solución general que en todos estos puntos quiero que valga B1 el potencial, que en todos estos puntos valga B2, que en todos estos puntos valga B3 y que en todos estos puntos valga B4, yo no resolví mi problema. Lo que sí es mucho más fácil de plantear, porque en muchos casos el hecho de que esto haya removido la inhomogeneidad que me daba la ecuación de Poisson, sí me permite atacar eventualmente problemas por separación de variables. No va a ser nuestro caso, no nos vamos a estar enfocando en separación de variables, y entonces lo que quiero hacer es mostrarles cómo esto uno lo trataría para un problema de tipo unidimensional. Entonces, si yo me voy a fijar cuál sería el planteo en coordenadas cartesianas, un problema que uno pueda plantear unidimensional en coordenadas cartesianas, lo que voy a hacer es plantear el caso del capacitor de placas paralelas. Entonces, fíjense, vamos a hacer una placa acá, esto va a ser x igual a 0, una placa acá en x igual a d, voy a poner la placa positiva de este lado, la placa negativa de este lado. Voy a asumir que B es igual a 0 aquí y B es igual a B1 mayor a 0 sobre esta placa. Entonces, lo que conozco es, en realidad, en vez de dar los sigmas, en vez de decir más sigma y menos sigma, la información que di fue que acá el potencial estaba a 0 y que acá el potencial estaba a B1. Lo cual realmente es, cuando uno trabaja con conductores es más fácil, porque uno lo que hace es venir con una pila o con una fuente y conecta acá y sabe exactamente la diferencia de potencial que hay entre las dos. Entonces, la ecuación de Laplace, en este caso, sería laplaciano de B igual a 0. Obviamente hay un solo eje, que es el eje X. Entonces la ecuación de Laplace no es ni más ni menos que esa, con las condiciones de borde, que B en x igual a 0 sea igual a 0, y que B en x igual a D sea igual a B1. Esas son las dos condiciones de borde que voy a estar poniéndole al problema. Esta ecuación diferencial es bien sencilla de resolver, ya lo han hecho inclusive en física 1, y entonces eso lo que me da es un b de x que sea de la forma a por x más b, donde a y b son las dos constantes que yo tengo que resolver. De la primera condición de borde, del hecho de que en x igual 0 tenga que valer 0, me doy cuenta que de b en 0 igual a 0, lo que se desprende es que b, la constante b, sea igual a 0. Mientras que de la segunda condición, que b en d, que va a ser ahora a por d, sea igual a b1, de aquí se desprende que la constante a va a ser b1 sobre d. Entonces fíjense que de esa forma nuestra solución general ahora ya quedó totalmente atada, no tiene ninguna constante a determinar. Lo que acabamos de encontrar entonces es que el b de x vale b1 sobre d por x. Y que si calculo menos el gradiente, que es menos la derivada respecto de x de esa cantidad, es menos b1 sobre d en inversor. Un campo eléctrico constante que viaja en sentido contrario al del gradiente de potencial,
lo cual tiene sentido, de más a menos, en el sentido contrario al gradiente de potencial, y un potencial que trepa desde 0 hasta V1 de manera lineal. ¿Sí? Ahora, yo puedo también pensar en problemas de tipo unidimensionales en otros sistemas de coordenadas. Por ejemplo, yo puedo tener el caso en coordenadas cilíndricas, y lo podría plantear también en esféricas. Quiero dejar, aunque sea planteado el caso de cilíndricas. Si es unidimensional, las derivadas parciales las convierto en derivadas totales y me queda de esta forma. Ahora, que esto sea igual a 0 implica que lo que estoy teniendo aquí adentro tiene que ser una constante c. La derivada de una constante es lo que me da 0. Y eso me ayuda a trabajarlo mucho más rápido, porque entonces lo que tengo es que r por dBA de r tiene que ser igual a una constante c, de donde, multiplicando por diferencial de r en ambos miembros y dividiendo por r en ambos miembros, dB es c sobre r diferencial de r. Y si yo ahora esto lo integro entre un cierto R1 y un cierto R, voy a poner una prima acá como para evitar conflicto con los extremos de integración, y esto lo integro entre un cierto valor B1 y el B, que a mí me interesa, entonces de esta integral es bastante directo ver que me va a quedar B menos B1 por este lado, y la integral esta va a ser de 1 sobre R, va a ser el logaritmo natural de R sobre R1. O dicho de otra forma, déjenme que lo arregle un poco, que el B de R va a ser B1 menos C logaritmo natural de R1 más C logaritmo natural de R. Entonces yo podría pensar todo esto como una nueva constante D, y me doy cuenta entonces que la forma general, la solución general de la ecuación de Laplace en un problema que tenga simetría cilíndrica va a ser de la forma de una constante más otra constante por el logaritmo de R. Obviamente, en función del problema que yo tenga, después tendré que resolver esto. Fíjense que la esencia para estar pensando en cuándo aplico esta metodología claramente va por el lado de que las condiciones que me estén dando sean en función no de distribuciones de carga, sino de valores específicos de potencial. Si recuerdan en la primer guía, cuando teníamos un problema que había dos conductores cilíndricos, uno tenía más 400 volts, el otro tenía menos 400 volts, bueno, es decir, que en un valor de radio tenga un valor de voltaje y en el otro valor de radio tenga otro valor de voltaje. El mismo tipo de trabajo podríamos hacer tranquilamente para el caso de coordenadas esféricas. Entonces yo puedo plantear un problema unidimensional en coordenadas esféricas. Y esto sería un problema que solamente dependa del radio. Entonces, lo que me quedaría en este caso sería que el laplaciano igual a 0 implicaría esto que estamos viendo allí. Y haciendo el mismo tipo de truco, diciendo que esto entonces tiene que ser una constante, de tal modo que su derivada siempre valga 0, lo que hago es
seguir los mismos pasos que hicimos para coordenadas cilíndricas. Multiplico por diferencial de R en ambos miembros, divido por R cuadrado. Integro entre R1 y R, entre B1 y B. De este lado me va a quedar nuevamente B menos B1. Y de ese lado va a ser menos C por 1 sobre R menos 1 sobre R1. De tal manera que entonces, acomodando un poquito esto, el B de R me va a quedar B1 más C sobre R1 menos C sobre R. Nuevamente esto está haciendo las veces de una nueva constante D. Y después tendré que determinar cuánto vale esta constante, C, si es positiva, si es negativa, no importa. Lo que estoy teniendo son las formas funcionales. Después, en función del problema que uno tenga, de las condiciones de borde que me estén dando, yo determinaré cuánto valen D y C en cada uno de esos dos casos. Pero bueno, nosotros vamos a resolver algunos problemas de tipo unidimensional, porque la idea va a ser que entiendan un poco la gimnasia de esta metodología. Si yo tuviera que trabajar un problema más complejo, D mínima tendría que ir a separación de variables. Y en el peor de los casos, uno dice, si yo tengo un problema que realmente no es separable, no me va a quedar en principio otras que hacerlo numéricamente. O va a ser la forma más práctica que uno va a tener para trabajar. Entonces, obviamente, hay un conjunto de teoremas de existencia y de unicidad. Yo no me voy a detener en ese punto, pero sí los pueden revisar en Rates, va a estar en la bibliografía. Dos soluciones de esta ecuación, a lo sumo en lo que pueden diferir es en una constante. Y lo que vamos a hacer es utilizar entonces el resto de la clase para mirar un método que se llama de las imágenes. Y es un método muy rico que nos permite indirectamente resolver la ecuación de Laplace en cierto núcleo de problemas, pero nos da muchísima información y es por eso que vale realmente la pena que uno lo plantee. Y la idea es, vamos a resolver Laplace sin hacer Laplace, sin atacar la ecuación diferencial. Y esto sirve en algunos tipos de problemas en los cuales los potenciales en todo el espacio se pueden escribir de la forma en la que están viendo en la placa. Por un lado, un potencial que sea fácil, una estructura que yo conozca, que en este caso sería el B1 de R, es un potencial que uno lo conocería, lo domina, lo puede escribir, la forma funcional es conocida. Pero por otro lado, tengo cerca algún conductor del cual conoceré el potencial, pero no conozco la distribución de carga que tiene, no le conozco el sigma. O sea que en realidad, si yo quisiera hacer todo al estilo de la guía 1, yo pensaría que el BDR tendría que poder escribirlo de la forma que ustedes ven en la placa. Sin embargo, el segundo potencial, yo no le conozco el sigma, entonces realmente no tengo forma de poder hacerlo así. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, hay una serie de problemas en los cuales esa segunda integral se puede cambiar por un potencial equivalente mucho más sencillo, con una distribución de carga bien especificada. Y entonces les voy a empezar a mostrar cuál sería el primer problema que podríamos nosotros atacar en este caso. Y el primer problema que vamos a atacar en este caso es el de una carga puntual que viva justo enfrente a un plano conductor que va a estar puesto a tierra. Y esa es la situación que ustedes están viendo en esa placa. Entonces voy a ir a pensar ese problema. Por un lado, tengo el plano conductor,
lo voy a poner a tierra, va a estar a B igual a 0. Y voy a poner cerca una carga puntual que valga más Q. Entonces, de tal manera que fíjense que si lo que ustedes quieren es conocer, este plano es infinito en principio. Si ustedes lo que quieren conocer es el valor del potencial eléctrico y del campo eléctrico en todos estos puntos del espacio, esta parte del potencial, y pienso en principio de superposición, esa parte del potencial yo la domino, la conozco. Porque, en definitiva, es una carga puntual. Y yo sé que si me paro muy cerca, esa carga puntual va a tener una línea de campo eléctrico que van a ser radialmente salientes. Lo estoy pensando primero cualitativamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este plano? Y yo lo único que sé es que el potencial vale 0. Es la única información que me dieron. Está conectado a tierra. Bueno, pero ¿es conductor? Sí, es conductor. Bueno, ¿qué sé respecto del campo eléctrico? Las líneas de campo eléctrico en su superficie tienen que ser perpendiculares al conductor. Es una de las propiedades. Bueno, entonces yo en realidad pienso en las líneas del campo eléctrico y pienso que va a estar pasando esto. Entonces, yo les muestro esto. Imagínense que antes de arrancar esta clase, yo les hubiera preguntado qué había del otro lado. Ustedes ven que justo en lo que sería, si quieren esto, que sea el eje X, acá, y que esto que está acá es X igual 0. Si yo les hubiera dicho que tenía este problema, les hubiera tapado justo la mitad, y hubiera dicho que justo la línea de X igual a 0 era una línea de potencial 0, ¿ustedes me hubieran dicho, del otro lado existe tal cosa? Si lo piensan un poco, este problema nosotros ya lo vimos, o este gráfico ya lo vimos. Y era la mitad de un dipolo. Entonces, yo puedo venir y decir, el problema que te va a dar una equipotencial de potencial 0 justo en X igual a 0, y que va a tener esa forma, va a ser el problema en el cual a la misma distancia, si nosotros llamamos D a la distancia que hay de acá hasta la carga más Q, si esta distancia la llamo D, una distancia D para atrás, ubicar una carga que valga menos Q. Ese problema me hubiera dado en esta región las mismas líneas. Bueno, lo que hace el método de imágenes es permitirme campear en el potencial para un punto P dado del espacio que valga X y Z. Me dice que el potencial en P es la suma del potencial generado por la carga más Q más el potencial generado por una carga menos Q que esté ubicado a una distancia de R2, siendo esto también D. Quizás se entienda un poquito por qué se le dice método de las imágenes, porque es exactamente lo que me pasa cuando yo estoy observándome en un espejo. Cuanto más me acerco, si yo me pongo nariz con el espejo, la toco con la nariz,
lo que estoy viendo es que mi imagen parece estar justo a esa distancia, justo tocándome. A medida que yo me alejo, me da la sensación de que la imagen está a la misma distancia que yo me encuentro delante del espejo, pero detrás de este. Entonces, es más, fíjense que cuando me paro delante del espejo y yo levanto la mano derecha, a mí me da la sensación de que la imagen que estoy observando levantó la mano izquierda. Bueno, cuando la carga más Q se ve en el conductor, lo que está viendo del otro lado es una carga que está puesta a tierra, se ve del otro lado como una carga menos Q que está ubicada a la misma distancia a la cual se encuentra ella, nada más que detrás. Y entonces fíjense que lo que estoy haciendo en ese punto es reemplazar todo el conductor por un problema equivalente. Reduje el problema de una carga puntual y un conductor puesto a tierra, un plano conductor puesto a tierra, infinito, al problema de dos cargas puntuales. Esto solamente va a ser válido en esta región que estoy marcando. No en esta región. Detrás del espejo hay pared. No está toda esa profundidad que parece haber cuando yo miro algo, me miro en el espejo. Lo que vamos a hacer no va a servir para esta zona. Solamente va a servir para esta zona. Pero me va a simplificar muchísimo la cuenta, porque me permite atracar un conductor que no le conozco qué sigma tiene. Simplemente lo voy a reemplazar por una carga puntual puesta en un lugar bien específico del espacio. Vamos a resolver eso entonces. Entonces lo que voy a hacer es en principio trabajar esto en coordenadas cartesianas. Y fíjense que entonces el potencial de x y z va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 y la distancia que marqué aquí como R1 va a ser la raíz de x menos d al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y por acá vendrá menos q, la raíz de x más d al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y acaban de tener entonces el potencial en todos los puntos de esta parte. Fíjense que muy sencillo nos quedó la expresión final entonces. Inspecciónenla. Fíjense que no solamente estamos trabajando en el plano XY. Esa expresión es válida, no importa la coordenada Y y la coordenada Z del plano. La tengo para cualquier punto que esté en esta región del espacio. Entonces, lo siguiente que quiero saber es cuál es el valor del campo eléctrico. Y para calcular el campo eléctrico, lo que tengo que hacer es menos el gradiente de B. Bueno, yo puedo venir y hacer menos el gradiente de B. No hay problema. Es venir y hacer menos la derivada de B respecto de X, menos la derivada de B respecto de Y, menos la derivada de B respecto de Z. En particular, lo que me va a interesar es plantearla sobre la superficie del conductor. Ustedes, si hacen ya este cálculo, automáticamente les va a dar la expresión del vector campo eléctrico en todos estos puntos del espacio. Todas estas líneas de fuerza que yo grafiqué acá, simplemente pensando en las propiedades del conductor, automáticamente las resuelven una vez que tomen menos el gradiente de la expresión que está ahí arriba. Pero en particular yo me quiero detener en esta situación. Me quiero detener acá. Y me quiero detener ahí porque es la región en donde tendría el campo eléctrico arriba del conductor. Y si conozco el campo eléctrico en la superficie del conductor, conocería el sigma. Entonces fíjense, voy a detenerme y voy a decir, miremos el campo eléctrico en x igual a 0. Yo ya se los adelanto, va a dar
solamente la componente a lo largo del eje X, y entonces me voy a concentrar en esto. Pueden calcular estas dos y verificar que en X igual a 0 les va a dar, se van a anular, tal cual como uno esperaría. Pero entonces, E en X igual a 0, lo que tengo que hacer es menos la derivada de B respecto de X, y lo voy a poner en Y, evaluado esto en X igual a 0. Y entonces esto me va a quedar menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, voy a sacar el Q también para afuera, y entonces ahora voy a hacer la derivada de lo que está entre corchetes, y va a ser menos 1/2, aquí abajo me va a quedar x menos d al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3/2, y arriba va a venir 2 veces x menos d. Y cuando haga lo mismo en el segundo término, me quedará 2 veces x más d sobre 2 x más d al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3/2. Y todo esto en y. Y todo esto teniendo que evaluarse en x igual a 0. Obviamente simplifico los dos. Y después de evaluarlo en x igual a 0, fíjense que lo que me va a quedar va a ser entonces q o menos q sobre 4 pi epsilon 0. Aquí arriba me va a quedar una d, ahora ya me contribuye con otra d, 2 veces d, y en el denominador d cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3/2. Y todo esto en y. Esto lo que me está diciendo, si ya miran la dependencia funcional que tiene, es que cuando esté bien próximo ahí al origen, en y, x y z igual a 0, el campo eléctrico en este punto va a ser máximo. Y a medida que yo me vaya alejando en el plano, se va a ir debilitando y eventualmente para y y z haciéndose muy grandes, el campo eléctrico tiende a 0. Pero fíjense un detalle más. Yo sé que en la superficie del conductor, sigma sobre epsilon 0 era el valor del campo eléctrico, es lo que vimos al inicio de esta clase. Entonces yo me doy cuenta que el sigma que va a haber depositado en este conductor va a ser epsilon 0 multiplicado por este campo. Obviamente que cuando hago eso ya estoy hablando directamente de la magnitud, ya el sigma es un escalar. Pero fíjense que lo que me está dando esto es una idea de cómo está distribuida la carga. Y miren esta expresión con un poco de cuidado. ¿Les resulta familiar? Esta es la expresión que nosotros utilizamos en alguno de los problemas de la guía 1, en el cual se sugería que fuéramos acilíndricas. Y lo que me está diciendo, entonces, esto es que la carga, si yo estuviera mirando este plano desde el eje X, si yo tuviera el X así, y para allá estuviera el Y, y para aquí estuviera el Z, estuviéramos viendo ese plano desde el eje X, lo que eso me está diciendo es que lo que vería sería mucha densidad de carga así, que se empieza a alivianar,
de esa forma. Mucha concentración acá. Y después se empieza a alivianar. De hecho, lo que podemos hacer es integrarlo, esto, en I en Z desde menos infinito hasta más infinito. O sea, la carga total que viva en el conductor va a tener que hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito del sigma de IZ diferencial de I diferencial de Z. Obviamente que esto lo que me conviene es pasar a coordenadas cilíndricas. Y esto, como bien podrían ya sospechar, les va a dar menos Q si hacen la integral esa. Entonces fíjense cómo este problema me está claramente indicando las ventajas de una metodología en la cual yo pueda reemplazar mi conductor por una distribución de carga equivalente y más sencilla. Yo tomé este problema que era una carga puntual y un plano infinito conductor que estaba puesto a tierra y no sabía exactamente cómo tenía distribuida la carga. No había forma de que lo pudiera plantear al estilo de la guía 1. No había forma. El único dato que tenía era una condición de borde en el potencial. Bueno, lo que hice fue plantear una distribución de carga equivalente que lo reemplazara en función de cómo venía planteada la física del problema, y lo que encontré fue una forma de bypassear el tener que resolver la ecuación diferencial, que no hubiera sido sencillo, porque si ustedes hubieran pensado en esta simetría en el plano, hubieran querido trabajar en cartesianas, y si ustedes miran esto, hubieran querido trabajar en esféricas parados ahí. Tener ese sistema mixto no es un sistema trivial para resolver a nivel de ecuación diferencial. Pude obtener el sigma, pero para obtener el sigma, cómo estaba distribuida la carga en el conductor, no tuve otra escapatoria que primero conocer cuánto valía el campo eléctrico. Recién cuando conocí el campo eléctrico, pude entonces venir a parar al sigma. Bien, ese es uno de los problemas más icónicos que uno tiene cuando plantea el método de imágenes. Entonces, es mucha la información que saca y de manera muy pero muy barata. ¿Sí? Entonces, también podríamos eventualmente calcular qué fuerza de atracción sienten el plano y la carga. Piénsenlo, piensen que inclusive hay dos formas de poder calcular eso. Si me conviene calcular la fuerza que siente el plano o si me conviene calcular la fuerza que siente la carga, ¿qué es más fácil? Hay una versión que es fácil, hay una versión que es difícil. Entonces siempre piensen en qué me conviene más, si calcular la fuerza que siente la carga más Q y después decir, bueno, entonces lo que sentirá el plano es menos esa fuerza por la tercera ley de Newton, o me conviene más evaluar la fuerza que siente el plano y hacer el razonamiento a la inversa. Bueno, piénsenlo un poquito. Este sistema que acabamos de ver ahora se puede extender para situaciones, por ejemplo, donde uno tenga una geometría como la que se está mostrando en la figura. Fíjense que en este caso es el equivalente a tener un objeto parado entre dos espejos ubicados de manera perpendicular. Empiezan a aparecer, si estoy en óptica, me empiezan a aparecer imágenes múltiples. Si ven a la chiquita que está ahí abajo, ella está con un triángulo parada enfrente de dos espejos que están en ángulo. Y lo que termina viendo es, en función del ángulo que se estén cerrando esos dos espejos, le aparece distintos tipos de polígonos, polígonos con distintas cantidades de lados. Si uno está a 90 grados, entonces ahí tienen ya graficada cuál sería la distribución de cargas e imágenes. La verdadera carga es la que está en el primer cuadrante. Las cargas menos Q, Q y menos Q, que ven en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, son cargas imágenes. Para poder saber el campo eléctrico y el potencial en el primer cuadrante, yo necesito plantear ese sistema de 4 cargas. Esa información o ese gráfico lo pueden después mirar con un poco más de cuidado en redes. Y el problema con el cual quiero terminar el enfoque de hoy es el problema de la carga puntual enfrente de la esfera conductora. Este es un problema que ya estuvimos viendo en la clase pasada.
Y nosotros cualitativamente lo conocemos a este problema. Entonces, déjenme hacer las dos cosas. Vamos a volver a revisarlo cualitativamente, a ver con las propiedades de los conductores qué podíamos ver y cómo nosotros tendríamos que hacer el planteo si intentamos hacer Laplace a través del método de las imágenes. Entonces, lo que yo sé de ese problema, en principio, es que lo que estoy teniendo acá es una esfera conductora de radio A que está parada en proximidades de una carga más Q. En primer lugar, yo lo que voy a hacer a esta esfera es, voy a pensar que va a estar a tierra. Después, eventualmente, la pondré algún valor de potencia al lado. Pero quiero pensar lo cualitativo. Yo conozco las propiedades de los conductores. Entonces, ¿qué puedo deducir a partir de ellas? Bueno, a partir de las propiedades de los conductores, yo puedo deducir que el campo eléctrico acá adentro tiene que ser cero. A partir de las propiedades de los conductores, yo puedo deducir que el potencial en todos estos puntos de la superficie y en el interior también va a ser cero. El conductor es equipotencial. Lo otro que puedo deducir es que si yo estoy muy cerca de la carga puntual, las líneas de campo eléctrico o las líneas de fuerza tienen que ser líneas radialmente salientes. Mientras que si yo me voy contra el conductor, tienen que ser líneas que estén entrando en el conductor. Al menos perpendiculares. La otra cosa que tengo presente es cómo hace este conductor para mantenerse a campo eléctrico igual 0. Y va a inducir cargas. Va a inducir cargas negativas de este lado y esperaría que induzca cargas que sean positivas de este lado. De tal manera que hayan líneas de fuerza que vengan así, que sean entrantes, justo perpendiculares, y que después acá hayan líneas de fuerza salientes. Después veremos exactamente con qué forma, ¿sí? Perdón, más arriba. Yo todo eso lo puedo deducir cualitativamente, pensando en las propiedades de los conductores. Hasta ahí, perfecto. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿y cuánto vale el potencial eléctrico en estos puntos de por acá? ¿Cuánto va a valer el potencial eléctrico acá? ¿Y cuánto vale el sigma negativo este y el sigma positivo este? ¿Es uniforme? ¿Está más concentrado en esta región? ¿Está concentrado más en esta región? ¿Cómo está distribuido? ¿Esta línea de separación se da justo en el medio? ¿El hecho del negativo y el positivo se da justo acá y acá? O sea, ¿esto se divide como en dos hemisferios? ¿Sí? ¿No? Hasta que no resuelva el problema, no voy a poder dar la respuesta a ese tipo de preguntas. Entonces, me voy a voy a hacer el planteo y lo que les voy a mostrar es que uno puede reducir el problema de la carga puntual y de la esfera conductora a un problema de dos cargas puntuales. La carga más Q y una carga Q', que ahí está puesta en azul, que va a tener una magnitud que vamos a determinar y que va a estar ubicada en algún lugar a determinar. Entonces, lo que voy a hacer es hacer el planteo de ese problema. Por un lado, lo que vamos a tener es la esfera. Tengo la esfera de radio A. Acá, a una cierta distancia D, a una distancia D, voy a ubicar la carga más Q. Y lo que voy a hacer es buscar un punto P en el espacio que va a estar dado de vuelta. En este caso, en la otra geometría usé el X y Z, pero como me doy cuenta que es un problema que tiene simetría de revolución a lo largo del eje que une, de este eje que estoy marcando acá, voy a tomar este como si fuera mi Z. Y voy a pensar en un sistema de coordenadas esféricas. Entonces voy a decir, bueno, yo voy a plantear
un vector posición respecto de del centro del conductor, y al punto P lo voy a caracterizar por este vector R, y que va a tener también este ángulo θ. O sea que este ángulo es θ. ¿Sí? Es un sistema de coordenadas esféricas, nada más que el eje lo estoy pensando, el eje Z es el que está viéndose en la figura. Y entonces voy a poner una carga que no sé cuánto vale, lo voy a determinar, una carga Q' que viva a una distancia B, que también la tengo que determinar. Esta distancia la voy a llamar R1, esta distancia la voy a llamar R2. Entonces yo voy a reemplazar todo este conductor que estaba puesto a tierra inicialmente, lo voy a reemplazar por esa carga puntual Q'. De tal manera que lo que voy a obtener va a ser una expresión para el potencial que va a ser válida en toda la región que sea externa a este conductor. Obviamente que el potencial en el interior ya lo conozco, en este caso vale 0. A mí lo que me interesa, pero el hecho de que ponga la carga Q' no me va a afectar nada lo que esté acá. Lo que estoy haciendo de vuelta es un problema equivalente. Lo que estoy diciendo es que en un punto del espacio, todo este conductor estoy planteando que se va a lucir igual que si fuera una carga Q' puesta en ese punto. Entonces el potencial en un punto que esté caracterizado por un R, un θ y un φ va a estar dado por 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre la distancia R1 más Q' sobre la distancia R2. Superposición. Ahora lo que quiero es escribir R1 y R2 en términos de las distancias y del ángulo θ. Y para hacer eso, yo lo que voy a hacer es pensar, lo que tendría que utilizar es el teorema del coseno para un triángulo que sea R, R1 y D primero. Y eso lo que me da es R cuadrado más D cuadrado menos 2 veces RD coseno de θ. Y para la carga Q', lo que voy a estar pensando es en este triángulo, el que tiene B, R y R2. Si aplico nuevamente eso, me da aquí abajo esta expresión. Una forma alternativa, por si no me acuerdo el teorema del coseno, es pensar que R1, si uno lo interpreta como un vector, es la resta de R y de un vector D que apunte para allá. Entonces lo que tiene es la raíz cuadrada del módulo cuadrado de ese vector, resta. Y es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el producto escalar del primero con el segundo. Y ahí aparece el coseno de θ. Bien, pero yo no sé cuánto vale B y no sé cuánto vale Q'. Lo que sé es que lo que pido es que el B, cuando el radio sea igual a A, no importa el θ y no importa el φ, tiene que valer 0. Tiene que estar a tierra. Entonces, si yo hago eso,
lo que me va a quedar al imponerle esta condición sobre esa expresión es que Q sobre la raíz de a cuadrado más d cuadrado menos 2ad por el coseno de tita tiene que ser igual a menos Q' sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de tita. Esa es la única forma en la cual esto les daría siempre 0, no importa el tita y no importa el phi. En realidad el phi lo estoy poniendo de manera, podría obviarlo porque este problema tiene simetría de revolución alrededor del eje z. Pero se los dejo porque uno siempre piensa entonces que es un problema en esférica, nada más, pero lo puedo sacar tranquilamente. Lo que tengo que hacer ahora es, a partir de esta condición, voy a despejar cuánto vale Q' y cuánto vale B. Y fíjense cómo lo voy a hacer entonces. Lo primero que voy a hacer es sacarle el signo a Q'. Yo creo que es bastante obvio que para que el potencial tenga que ser 0 en todos estos puntos, Q' tiene que tener el signo contrario al que tenga Q. Entonces, poner Q', voy a hacer un pequeño cambio de notación acá. Déjenme que escriba esta primer parte, acá, como menos el módulo de Q', así queda bien en claro que es una carga negativa, y estoy pensando en el módulo de Q' como la magnitud, y entonces aquí directamente puedo escribirlo de esta forma. Y lo que voy a hacer ahora, necesito a partir de acá encontrar dos ecuaciones, porque tengo dos incógnitas. No conozco la magnitud de Q' y no conozco cuánto vale B. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esto en los denominadores, tanto este como este, y eso hace que me quede uno sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre q cuadrado menos 2ad sobre q cuadrado por el coseno de tita igual a 1 sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre q' módulo cuadrado menos 2ab sobre el módulo de q' cuadrado coseno de tita. ¿Sí? O sea, fíjense, comparado con la expresión anterior, lo que hice fue el q, ponerlo como un denominador dentro de esta raíz, pero lo introduje como q cuadrado, y el módulo de q' lo introduzco de manera similar, pero como módulo cuadrado. Entonces tengo esa expresión. Y acá ya están a un paso, porque en realidad esto, que no depende de tita, la única forma que esto valga siempre es que sea igual a esto, que también es independiente de tita, mientras que esto, que acompaña al coseno de tita, tiene que ser igual a esto, que acompaña al coseno de tita. Y de ahí van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno las resuelve y lo que encuentra es que la expresión que obtiene para el b es a cuadrado sobre d y q', o el módulo de q', me queda a sobre d por q, entonces q' como carga es menos a sobre d por q.
Fíjense que si entonces uno vuelve al problema anterior, esto lo que me dice es que si ustedes ubican la carga Q justo sobre el conductor esférico nariz con nariz, el D vale A y el Q' vale menos A y el B se convierte en A. O sea que si ustedes miran estas dos cargas, las que están planteadas ahí en la placa, en el caso en el cual la carga Q tiende a estar ubicada justo sobre la superficie, Q' es como que estuviera recuperando el caso del espejo plano que vimos anteriormente. Mientras que si la carga Q se va a una distancia muy grande, el D tiende a infinito, entonces la carga Q' se hace muy chica y tiende a ubicarse en el origen. Una cosa adicional que puedo hacer, obviamente que una vez que tienen ya ese potencial pueden calcular el campo eléctrico, se puede calcular el sigma tal cual como ya lo hemos calculado, la cantidad de carga, eso me va a dar una idea de cómo está distribuida. Ustedes van a tener que hacer ese trabajo, yo les voy a mostrar algunas gráficas, pero más que nada como para que vean qué es lo que queda. Pero antes de llegar a ese punto, lo que quiero hacer, hasta este punto, esta esfera conductora nos quedó a potencial cero, pero está cargada. Y la magnitud de carga que tiene en total es Q'. Y tiene sentido. Tiene que estar cargada porque es la única forma en la cual puede matar el potencial que la carga positiva genera en todos los puntos de su superficie. Párense en un punto del conductor. Piensen en la contribución de potencial que hace la carga más Q en cada uno de esos puntos y se van a dar cuenta que necesitan carga negativa para poder aniquilar ese potencial y que puedan recuperar un cero. Lo mismo nos pasó en el plano infinito del ejemplo anterior. Pero podría darse la situación que digan, no, pero yo en realidad lo que tenía era una esfera descargada. Yo no la tenía cargada. Ah, bueno, o la tengo un potencial dado. Entonces eso, fíjense cómo nos abre el abanico, porque de golpe, esta primera suposición con la cual nosotros partimos, que iban a haber inducciones de carga, que podían llegar a ser parejas, que en realidad, digo, cuidado, porque no sé si es tan así. No sé si era tan así que iba a ser más y menos, porque yo quizás pensé en un principio en una esfera que estaba descargada, pero ahora me encontré que este a potencial cero es que en realidad esto no tiene por qué estar descargado. O sea que mi imagen acá puede ser que no sea del todo precisa. ¿Qué pasa si yo tuviera una esfera descargada? Y si yo tengo una esfera descargada, lo que voy a hacer es sumar una segunda carga imagen. Y el único lugar en donde puedo sumar una carga imagen sin que me rompa la equipotencial que ya generé es que la agregue en el origen. Entonces, si hago eso, lo que voy a obtener es una expresión que va a estar dada por lo que estoy escribiendo entonces ahora. Por un lado, el término del potencial debido a Q. Por otro lado, el término de potencial debido a Q'. Pero voy a poder poner un último término en el cual voy a tener la libertad fíjense que puse el potencial debido a más Q, el potencial debido a la carga de imagen, donde ya reemplacé cuánto valía Q' y cuánto valía B. Pero puedo agregar una segunda carga de imagen Q2' en el origen de coordenadas. Y esta carga
Y esa carga, si yo fijo que Q2' sea menos Q', entonces lo que voy a hacer es tener una esfera descargada. Pero obviamente, cuando haga eso, el potencial ya no va a valer más 0. En R igual a A, este término y este término se matan entre sí. Pero entonces ahora, si la esfera está descargada, me va a quedar un potencial. Bueno, y con esto les paso a mostrar algunos ejemplos que ya tengo resueltos, donde a través de las expresiones que les mostré, calculamos el potencial, calculamos el menos el gradiente. Ojo que es menos el gradiente, pero en coordenadas esféricas. Tengo que ir a tomar ese operador en coordenadas esféricas. Y donde miré el caso puntual de esfera descargada, o sea, este último. O sea que tengo tanto Q' como Q2'. Y entonces fíjense que lo que les estoy planteando en primer lugar es una esfera de 10 centímetros, un conductor de 10 centímetros, con una carga de 10 a la menos 5 coulombs que esté ubicada a 5 centímetros de la superficie, o sea, 15 centímetros desde el origen. Es lo que estamos viendo en la placa. Y lo que hice fue calcular el potencial, el campo eléctrico. Miré el campo eléctrico en la superficie, que me quedó en función del θ, y lo multipliqué por epsilon 0, con lo cual tengo el sigma, y es lo que estoy graficando. El sigma de θ en coulomb sobre metro cuadrado en función del ángulo θ. Y fíjense que esa curva es muy negativa e intensa para ángulo 0. Después, alrededor de 50 y pico de grados, se hace 0 el sigma, y después tiende a un valor bastante constante de ahí hasta 180. Yo intenté reproducir en la figura esa información en función de lo que estaban viendo ahí. Un sigma muy grande en la región que está casi de frente contra la carga más Q, y ya a partir de unos 50 grados una distribución de carga positiva relativamente uniforme. Fíjense que tiene sentido, porque si ustedes se paran en el punto del conductor que está justo enfrente de la carga más Q, es el punto donde la carga más Q hace la contribución más intensa de potencial. Entonces yo tengo que tener mucha carga negativa ahí para poder matar eso y asegurarme de dar el mismo valor de potencial que en puntos más lejanos. Pero lo primero que me doy cuenta es que ese cambio, el hecho del sigma negativo al sigma positivo, no se dio a 90 grados. Fíjense que está dado alrededor de 55 grados más o menos. Entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarles qué pasa si yo me la llevo a 5 metros a esa misma carga. Y cuando grafico el sigma, fíjense que sigue siendo más intenso en 0, pero ahora se reduce la intensidad, cruza el 0 en 90 grados y después tiende a ser casi simétrica en lo que respecta a cómo varía la densidad del sigma a nivel positivo. O sea que el gráfico de abajo es el que me está mostrando cómo luce. Y ustedes pueden imaginarse entonces qué es lo que sucede con esas distribuciones de carga a medida que la carga más Q viene desde 5 metros hasta 15 centímetros. Todo esto con las propiedades de los conductores, insisto, hubiéramos podido tener un pantallazo, podríamos habernos tenido la imagen cualitativa, ayuda muchísimo. Pero fíjense que este problema hasta hoy no lo hubiéramos podido atacar nunca. Y es extremadamente rico en la información que tiene. Por un lado, el hecho de que yo puedo identificar cuánto vale el sigma arriba de un conductor, siendo que eso lo obtengo a posteriori. Primero tuve que resolver el potencial, el campo eléctrico, y ahí obtuve el sigma. Lo segundo es que esto me está diciendo que una esfera descargada, conductora descargada, va a estar en un potencial no nulo. Una esfera que esté a potencial 0 tiene que estar cargada.
Para poder hacer ese juego y entender eso, tienen que pensar mucho en el rol de la carga más Q. Pero bueno, ya eso cerraría un poco la clase de hoy. Vamos a estar volviendo a analizar estos problemas en la guía de problemas, así que hay que sentarse, hay que pensarlo mucho, y de alguna forma está bueno ver que uno puede resolver problemas de extrema complejidad a través de un método tan simplificado como reducir distribuciones de cargas muy complejas a cargas puntuales que están ubicadas en lugares estratégicos del espacio. Pero bueno, seguimos discutiendo todas esas dudas en la clase que sigue. Gracias.